primero agradecerles a todos por venir, especialmente a ustedes cuatro. La idea era empezar a trabajar en lo que viene ahora, ¿no? Que es ver qué se puede hacer con el mirador. La asociación venía en un proceso de mucho tiempo de trabajar sobre el mirador, de evitar que fuera en algún momento demolido, identificar bien en qué padrón estaba, lograr que la Intendencia lo declarara como bien de interés departamental, y ahora lo que queda es ver qué va a pasar con todo eso que se hizo. Y se nos ocurrió como buen arranque de este nuevo proceso generar esta instancia, este conversatorio, un poco para empezar a hablar del tema, ¿no? Digo, el mirador tiene un valor patrimonial para Maldonado y para Sauce Portezuelo en especial. Está ubicado dentro de la faja de costa, con lo cual hoy, si se quisiera hacer, seguramente tendría muchísimos problemas. Pero bueno, la idea es ver desde cómo combinamos esas dos visiones de lo que es la protección de la costa y la protección del patrimonio y de la identidad de la zona. Y ahí así que invitamos a Adriana Cariaga, que es ¿ahora sos presidenta? ¿O no? ¿Seguís siendo presidenta de ICOMOS Uruguay? ICOMOS es el organismo de la UNESCO que se encarga de todo lo referente a monumentos. Fernando Cairo, subdirector de Cultura e integrante de la Comisión de Patrimonio departamental. Virginia Vilarino, directora de Ambiente de la Intendencia. Y Pedro Bercer en su doble condición de docente del arquitecto, triple condición de arquitecto, docente del CURE y vecino de la zona, y ha integrado el grupo que desde hace unos años agarramos esta última etapa de lo que se venía trabajando, que era tratar de lograr la declaración de bien de interés departamental. De fondo pasé unas imágenes de fotos y lo que ha sido la historia de la declaración de interés departamental, y la idea es que Adriana arranque con una introducción sobre lo que es el patrimonio y cómo nos involucra a todos. Bueno, primero que nada agradecer a la Asociación Fomento y Turismo de Sauce Portezuelo, porque creo que este tipo de instancias, los conversatorios, nos permiten aprender todos los días y interactuar, porque para el patrimonio justamente la articulación de actores, de diferentes actores, la academia, la intendencia, las organizaciones civiles, como en mi caso, me parece que esa es la clave de lo que se tiene que entender como patrimonio. Simplemente para decirles qué es ICOMOS. ICOMOS, por sus siglas en inglés, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Yo sirvo como presidente a nivel nacional y formo parte de la directiva a nivel internacional que tiene la sede en Charenton-le-Pont, en las afueras de París. Este organismo es asesor de UNESCO a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con los dossiers, los expedientes que van a ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Es decir, que se trabaja estrechamente con el concepto de patrimonio y los valores que están inmersos en cada uno de los expedientes. Y justamente para entender el patrimonio yo siempre digo que es una arena muy conflictiva, es una arena donde se trata como una generación espontánea. Pensamos que todo es patrimonio, cuando pensamos que todo es patrimonio, nada es patrimonio, y pensamos que las cosas están ahí porque son patrimonio, y no pensamos en la atribución de valores que se le puede dar, es decir, qué valor tiene determinado bien. En este caso nos convoca el mirador de Sauce de Portezuelo, pero qué valor tiene, y ahí confluyen, y ahí vienen los actores, confluye en la academia, confluye en las autoridades, los tomadores de decisiones, las organizaciones civiles, los vecinos. Y esto es interesantísimo porque no para todos tiene el mismo valor. El restaurante, cuando lo pensaron como restaurante, el Mirador de Portezuelo, ¿no, verdad?, para atraer el desarrollo inmobiliario similar a lo que pasó en Piriápolis con Francisco Piria y cómo se atraía, ¿no, verdad?, de la gente para tener inversiones en el balneario, no se pensó como un monumento. El monumento viene después, es decir, el monumento, la declaración de bien de interés departamental es después. Se creó como atractivo para lograr una inversión en el balneario. Y esto es lo interesante: las pirámides de Egipto, la Catedral de Notre Dame, el Palacio Legislativo de Montevideo. Y esa es otra de las cosas, que damos por hecho determinadas cosas que no.
Entonces, el patrimonio es una construcción social e histórica. Le damos valor desde el presente. No es algo que pensamos que es el pasado y lo asociamos simplemente con la ancianidad o con la antigüedad de un bien. Y cuando hablo del patrimonio, estoy pensando, en este caso hay una materialidad, porque hay valores, ¿no, verdad? Y es tangibles, una construcción, pero también el patrimonio hoy lo pensamos en, digamos, en clave de valores intangibles, de lo intangible, de lo simbólico, de lo que representa ese mirador, ¿no, verdad? Por ejemplo, para la comunidad, para Sauce Portezuelo. ¿Qué significa? Está allí, pero es algo, ¿no, verdad?, que de alguna forma marca un paisaje, marca un uso simbólico, marca una identidad, y eso también es lo importante. La Intendencia viene a declarar bien de interés departamental. En el Uruguay, la figura máxima que tiene, digamos, un bien, y cuando hablo de bien, les digo tanto tangible como intangible, un bien también es el pericón, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de declarar algo como Monumento Histórico Nacional, lo declara, y es la máxima figura a nivel nacional, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que tiene su sede en la capital. Lo máximo que hay a nivel internacional, como les dije, es un bien declarado Patrimonio de la Humanidad. Y a nivel departamental, no todas las intendencias, Maldonado lo tiene, bien de interés departamental. Y no todas las intendencias tienen tampoco dirección de patrimonio, como es el caso de Maldonado. Entonces, en este caso es bien de interés departamental, y lo declara bien de interés departamental. ¿Y qué atributo le dan? ¿Qué es un atributo? Es las características que tiene un bien, algo que me transmite un valor. Y en este caso, ¿no, verdad?, es una cuestión también de un uso, algo simbólico, algo que también para preservar. Y ahí hablan de conservación y restauración. Y ahí a mí me produce un poquitito de escozor, porque hoy en día en patrimonio la restauración está en discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, aquellas cosas que se destruyen y se restauran no necesariamente se hacen de la misma manera. Hoy se habla de el valor mínimo que puede haber, ¿no, verdad?, para intervenir, es decir, que se hagan cosas en ese bien que puedan ser reversibles. No se lleva nunca a lo original. Hay toda una discusión entre los arquitectos que en eso no me quisiera meter. Entonces, toda esta cuestión del patrimonio y esta cuestión de la declaración, la pregunta es, bueno, ¿qué se hace a partir de ahora? Está declarado, tenemos, ¿no, verdad?, ese bien, y cómo es que el camino para la conservación, cómo es el camino que hay para ponerlo, es decir, para gestionar ese bien. Una de las problemáticas que siempre hay es la atribución de recursos materiales, ¿no, verdad?, y monetarios. Y ahí el país, no es una cuestión del departamento, el país tiene un gran debe con sus monumentos históricos nacionales, en este caso no es, pero tiene un gran debe porque los recursos, que tenemos una ley, la 14.040, no son suficientes o no se atribuyen todos los recursos que tendrían que venir por esa ley 14.040, que es el 4% de lo recaudado en casinos tiene que ir a monumentos históricos nacionales. Pero vamos al departamento, bueno, cómo se gestiona ese bien y cómo se gestionan los recursos. Y acá interviene la parte de otros actores, que es los ciudadanos, que es las asociaciones civiles, que es el conjunto y la articulación entre los tomadores de decisiones, garantes de derechos, y acá introduzco otro concepto, y los portadores de derechos. El patrimonio hoy en día no está tan centrado en las cosas, sino se centra en las personas. Entonces hablamos en clave de derechos culturales, que es una de las cosas que queremos poner desde mi organización, desde cómo siempre lo estamos poniendo en la mesa, en la agenda, porque muchas veces se olvida los derechos culturales que ejercen los ciudadanos con los bienes. Y acá en la cuestión de derechos culturales también es la cuestión de la articulación con los garantes de esos derechos, que son las autoridades, ¿no, verdad? Cómo garantizan que este bien que es declarado departamental, cómo es que se conserva, cómo es que la ciudadanía, ¿no, verdad?, puede intervenir, y cuál es el derecho de la ciudadanía. Entonces el patrimonio, yo les decía que es histórico, es conflictivo, y a la vez
ha cambiado, porque el patrimonio, el concepto de patrimonio cultural es una construcción, digamos, reciente, y ha cambiado a lo largo de la historia. Y siempre lo asociamos con bienes materiales. Vos me haces así porque sos arquitecto. Con bienes materiales, donde los arquitectos nacen y tienen un papel fundamental, sobre todo en lo que es la Convención Internacional de UNESCO en 1972 del patrimonio cultural y natural, y entonces estaba, digamos, focalizada en los objetos. Hoy en día ese foco se corre y no es el objeto en sí, sino son las personas. Y hoy en día los estudios críticos del patrimonio nos hablan que son las personas las que valoran, otorgan valor y conservan un bien. Es decir, que las personas, las comunidades, son las que se mueven. Y justamente, ¿quién lleva este expediente para los tomadores de decisiones para que fuera declarado? La Asociación de Fomento. Justamente, lo lleva porque consideran que tienen valor. Y es así que se genera y cómo se declara. Por eso que les decía, el patrimonio no es generación espontánea. Se declara porque hay una decisión de una comunidad, se le dice a los tomadores de decisiones y pasa lo mismo a nivel nacional. Son determinados, ¿no verdad? Puede ser un departamento que lleva a la Comisión Nacional y dice queremos que sea Monumento Histórico Nacional por tales valores. Y ahí viene también la cuestión. ¿Qué valores entran en juego? Los arquitectónicos, los históricos, los culturales, los simbólicos. Antes, ¿no verdad? Como les decía, primaban los valores arquitectónicos en las cuestiones construidas principalmente. Hoy en día no, hoy entran en juego todos esos valores. Y ahí viene el gran desafío, porque no todos los actores tienen la misma visión. Entonces, muchas veces los grupos de la academia tienen como una impronta no digo todos, pero tienen una impronta donde la comunidad dice, bueno, pero ¿qué saben de determinada cosa? Son diferentes visiones frente a un determinado bien. Y el desafío es cómo esos discursos, esa mesa que puede interactuar, ¿no verdad? Una mesa de intercambio, cómo se ponen, ¿no verdad?, en acuerdo, las disonancias. Y eso es el patrimonio hoy en día. Entonces, el gran desafío es entender esa polifonía de voces para la atribución de esos valores, lo cual no es fácil. Y tenemos montones de ejemplos a nivel país, ¿no verdad?, de que soluciones que se pueden dar y que hay veces que no gustan, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico. ¿Y qué sucede? Bueno, justamente es el valor simbólico que ha predominado en muchos casos. Volviendo y para ir finalizando, porque así no me pasó el tiempo, el patrimonio es conflictivo, es histórico y habla mucho más del presente que lo que puede hablar del pasado y del futuro. Habla en el presente, porque es desde el presente que esto se atribuye el valor. Yo me pregunto, años el Mirador estuvo, ¿no verdad?, dejado así, digamos, a la buena de Dios. ¿Y por qué se incorpora? Bueno, porque hay preocupación por la gente, para ver cómo eso se pone en valor, porque tiene un valor simbólico. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que se gestiona de ahora en más? ¿Cómo es que se articulan todos estos intereses? Por acá dejo. Muchas gracias. Cada una de las cosas que dijo en estos 10 minutos es importante y es a las que nos enfrentamos día a día. Yo soy subdirector general de Cultura y de Patrimonio. En realidad, nosotros tenemos un director de Patrimonio, que es Andrés de León, que está a cargo del archivo histórico de Maldonado, se ha enfocado en eso, pero el patrimonio es algo mucho más grande, ¿no? Y que día a día nos demanda más trabajo, más preocupación, hay más conciencia por parte de la comunidad y de los individuos de recuperar lo que es propio y lo que nos identifica, porque por ahí es una de las patas más importantes del patrimonio. Nosotros tenemos una normativa del año 2008, el decreto 3844 de diciembre del año 2008, que es el que se utiliza actualmente. Lo queremos reformar. Cuando digo lo queremos reformar, ¿quiénes? Ese mismo decreto establece la existencia de una comisión departamental de patrimonio, muy heterogénea, está integrada por
un vecino conversación en historia, el representante de los arquitectos de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay a nivel local, el capítulo local, no sé cómo es que se llama. Hay un paisajista, está el director general de cultura, que es el que lo coordina o delega en alguien, en este caso delega en mí. Y hemos integrado por una suerte de cláusula gatillo a representantes de todos los municipios que entendíamos que no deben faltar. Y así es que cada municipio manda a su representante, ¿verdad? Es una comisión muy heterogénea que la función que tiene es la de asesorar al intendente. No es que tome una resolución, sino que es una función asesora, de consejo al intendente. Nos reunimos una vez al mes, son todos cargos honorarios, y se reciben planteos generalmente, inquietudes, muchas veces consultas también. Y bueno, en este caso específico, y yo les venía diciendo que a pesar de que la normativa es del año 2008, está obsoleta, porque como bien explicaba Adriana, el concepto de patrimonio es muy dinámico. Y yo soy idóneo, en realidad yo soy abogado, no soy especialista en el tema, pero como suele suceder en nuestro país, estoy en un cargo de confianza política, ¿no? Sin perjuicio de que yo siempre hice gestión cultural y me interesaron esos temas y estoy en el tema, ¿no? Pero he ido aprendiendo. Y el concepto de patrimonio de hace varias décadas, cuando arrancó en el 95, por ejemplo, el Día del Patrimonio, ¿se acuerdan? Que hoy por hoy es una cosa que la tenemos todos los años, que es común, pero todo eso costó, fue una idea copiada por el arquitecto Livni, que era el presidente de la comisión de entonces, a Francia, que tenía un día en que se abrían los lugares públicos y privados, los jardines, los museos, lugares que habitualmente, o castillos que no se abrían, y la gente podía visitarlos gratuitamente. Trajo esa idea a Uruguay, prendió muy bien la idea, y a partir de ahí, felizmente, ha ido creciendo esa conciencia de lo que es patrimonio, que nos pertenece a todos, que no es algo que está alejado de nosotros, y como bien decía Adriana, ha ido cambiando y ha ido creciendo la importancia y la preocupación por parte de los vecinos. Antes estaba en manos de académicos, y eso felizmente hoy ha permeado. En el proceso de la declaratoria de bien patrimonial de esta construcción emblemática de esta parte del territorio, surgió por parte de la asociación, que se presentaron manifestando la preocupación de los vecinos por el estado en que se encontraban. Y tenían una serie de dudas. La primera a resolver era quién era el propietario de ese inmueble, porque estaba en la zona de la costa, pero no quedaba claro quién era, su estado actual, si accedía a esa condición de bien patrimonial y cómo era el camino que tenían que recorrer. Y bueno, lo recorrieron toda la burocracia, se fue identificando, a veces tropezando entre nosotros mismos, porque sucede muchas veces que si en un mismo expediente pides varias cosas, algunas se van quedando por el camino y había que retomarlas. Bueno, el asunto fue que se identificó que está en un padrón fiscal, municipal, o sea que pertenece al Estado, en este caso a la Intendencia. Nos dimos cuenta que era peligroso, además, lo pusieron en el mapa, por decirlo de alguna forma. Se puso una prohibición de acceder. Y también nos engatusaron diciendo que tendrían empresas o una empresa o una persona misteriosa que iba a aportar los fondos para su reconstrucción. Porque hoy por hoy, en ese dinamismo que tiene el concepto, nosotros nos cuidamos muy bien de que cuando se va a designar algo como patrimonio, tenga como contrapartida la conservación, la preservación, con toda esa discusión que decía Adriana, de que hasta dónde se restaura o no se restaura. Y acá los fondos para restaurar
pueden ser cuantiosos para una comunidad, pueden no serlo para el Estado, pero el Estado tiene otras prioridades. La comisión debatió, aceptó la propuesta que estuvo fundamentada con todos esos condicionantes que hablaba Adriana, desde el punto de vista arquitectónico, histórico, pero fundamentalmente la importancia simbólica que tiene para la comunidad, que es muy importante. Ahora bien, nosotros le aconsejamos al intendente, que ahí se quedó por el camino el decreto que lo estaban mostrando, que aceptara, que lo declarara bien patrimonial. Acá viene un integrante de la Comisión de Patrimonio, el doctor Escaso. Buen día, doctor. Buen día. Buen día. Buen día. Pero que se asegurara la recuperación del monumento. Y esa parte no salió en el decreto, porque tiene que venir de la mano. O lo dejamos de caer hasta que se termine. Necesita una intervención. Y esa intervención el Estado no se las va a dar, aunque tiene la obligación legal de hacerlo. Existen prioridades. Nosotros tenemos detectados más de 60 bienes de interés departamental en el departamento y algunos tienen la doble condición de bien patrimonial departamental, pero monumento histórico nacional, que tiene una jerarquía superior, ¿verdad? Hay casos emblemáticos, como puede ser el Castillo de Piria. El Castillo de Piria necesita una intervención urgente porque está en un estado de decadencia terrible. Lo mismo sucede en San Carlos con el Molino La Baña, por ejemplo, y ambos tienen la condición de monumento histórico nacional. O sea, hay muchos monumentos que requieren una intervención. La ley establece que esa intervención corre por cuenta del propietario. Pero en los hechos no se cumple. Las prioridades son otras, lamentablemente. Pero es así, somos estados pobres, si se quiere, ¿no? Y bueno, y hay otras necesidades que encarar. Hoy por hoy la Comisión de Patrimonio está para designarse nuevamente, porque por cada periodo de gobierno el intendente de turno tiene que volverla a designar. Se le ha pedido a los municipios que designen a sus representantes, lo mismo a la Junta Departamental, y pienso que en un par de meses va a estar integrada nuevamente con los nuevos representantes. Mientras tanto, hemos seguido trabajando hasta el año pasado con la comisión, con la integración anterior. Y una de las cosas más importantes que hizo en el periodo anterior la comisión fue abordar la modificación de ese decreto 3844, ayornándolo, dotándolo de mayor flexibilidad, porque hoy por hoy prácticamente tenemos una sola categoría, que es en la que entró justamente este monumento, por decirlo de alguna forma, y es muy rígida. Necesitamos tener categorías porque hay bienes que tienen una significación y son más importantes unos que otros, hay grados de importancia si se quiere. Y bueno, se han hecho modificaciones, pretendemos hacer modificaciones que nos ayuden a mejorar el sistema normativo. No pasa el mes sin que se presente algún vecino o alguna asociación a pedir que, sobre todo, ¿saben cuándo sucede? Cuando aparece el cartel de venta, y como bien decía Adriana, siempre vinculado a la arquitectura, en algún inmueble, pasa mucho en Punta del Este. Entonces, nos hacen a veces solicitudes, mire, declárenlo bien patrimonial, porque ahí vivió mi abuelo y era muy importante, y yo tengo la vinculación de mi infancia. ¿Es eso patrimonio? Para esas familias seguramente sí, pero para el resto de la comunidad no podemos patrimonializar toda una ciudad. Hay ciudades que sí, que están patrimonializadas y son bienes con mucha vida cultural y sobre todo turística, ¿verdad? Pero entonces hay que, porque además chocan derechos, y acá hay varios abogados, el derecho de la propiedad. ¿A ti no te gustaría que toda la comunidad quisiera declarar tu casa? Me pasó ya hace unos cuantos años, cuando se declaró bien patrimonial la casa del poeta español Rafael Alberti. ¿Se acuerdan? La Gallarda. La Gallarda, en la parada 15. Fíjense si tendrá carencias el decreto, que el decreto no prevé la notificación al propietario.
No le da una vista al propietario diciéndole, miren que está en curso esta declaratoria, para que venga el propietario, que tiene un interés muy fuerte en ese inmueble, en ese caso, y diga sus razones, lo que entiende. Hay gente que está encantada y va para adelante, pero esta gente, por ejemplo, cuando vino, me vino a recriminar que ellos, si querían construir una torre, no podían demoler la casa. ¿O no? Obviamente que no. No pueden. Entonces, hay varios derechos, es lo que decía ella, conflictos. Y hay que tratar de armonizarlos, ¿verdad? Es un terreno pantanoso, es un terreno que estamos aprendiendo sobre la marcha y que seguramente estas reuniones ayudan y las iniciativas de los vecinos tienen que ser respetadas, siempre en un marco, dentro de un marco legal y entendiendo, nosotros lo que hacemos siempre es, pero no porque nos obligue la normativa, es dar una vista, es decir, darle un traslado a la persona involucrada para que diga su verdad. Y bueno, si no contesta, también es su derecho. Pero nos sentimos más tranquilos porque hay que saber compaginar. Y después se lo pasamos al intendente la pelota, que es el que en definitiva decide. Varias cuestiones. Dale. La primera es agradecer este tipo de instancias porque nos parece que es donde surgen ideas también y donde empezamos a cuestionarnos ciertas entre instituciones y organizaciones vecinales. Como segundo punto y no menos importante, qué fuerza que tiene este movimiento de vecinos, tengo que decirlo, y lo aplaudo, y el tiempo que le dedican, que no es pago, que no es remunerado, que están dejando de su vida, lo más valioso que tenemos todos es nuestro tiempo, así que eso también. Yo me traje una presentación un poco también de formación profesional, porque soy docente de Facultad de Ciencias hace muchos años, entonces me gusta como traer algo para mostrar a la vez que voy hablando. En este momento soy directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado y en ese rol estoy presente acá, pero también como vecina del departamento. Entonces la idea, hablando con los vecinos, fue estructurar la charla en los siguientes puntos. Primero vamos a hablar en general de las características de lo que es la costa, qué implica la dinámica de costera, qué factores están en funcionamiento, eso implica ciertos desafíos para la gestión, qué medidas podemos tomar para afrontar esos desafíos que tiene la gestión costera, la importancia del matorral samófilo, que es lo que tenemos en la zona, cómo empezar a caminar hacia un parque lineal, a un espacio de conservación en esta zona, y cómo serían los lineamientos apropiados para generar ese parque lineal. Bueno, ahí en cartas del geográfico militar lo que muestro es la bahía, digamos, entre las dos puntas, ¿no? La Punta Negra y Punta Ballena, que es en donde nos encontramos. Cuando uno explica dinámica de playa o de costa se tiene que ir un poquito de la escala local, porque los fenómenos que van incidiendo en la formación de las playas tienen una escala un poco más grande. ¿Por qué tenemos la playa que tenemos en este lugar? Sobre todo porque está entre dos puntas, está encajonada, tiene una forma, una dinámica en sus ondas marinas, en su pendiente, en sus sedimentos que le hace tener esa forma que vemos hoy. Y si hacemos una descripción de este arco de playa, podemos ver que es una bahía cerrada, encajonada, que hacia Punta Ballena es un poco más cóncava, ¿sí? Y si hiciéramos un corte transversal desde el agua hacia el continente, geomorfológicamente, o sea, la forma del paisaje, lo que veríamos es una playa, una extensión de arena, una playa que por detrás tiene una berma, que es como una zona más elevada, que es donde rompen las olas y depositan, y por encima de eso un cordón dunar. Si nos vamos a la zona, tenemos el corte del arroyo del Potrero en el medio, que también cambia un poco la dinámica por estar el arroyo ahí, ahora después vamos a ver por qué. Todo lo que tenemos en la margen este del arroyo es un campo de dunas. Por eso hay extracción de áridos en esa zona, ¿no? Es un campo de dunas. Forma parte de ese perfil transversal de la playa que yo les mencionaba. Tenemos arena, tenemos la berma y luego tenemos un campo de dunas. Una cuestión importante es que cuando uno habla de dinámica costera estamos hablando en tiempos geológicos. Lo que nosotros estamos viendo son tiempos del ser humano y vemos unos años. Pero en realidad esto tiene millones de años y se ha formado a través de procesos de interacción entre factores climáticos, la geología y la hidrología, o sea, las corrientes de agua. Cosas para mencionar de una playa. Para que exista una playa, ¿qué tenemos que tener? Hay como una receta, tiene que tener ciertos ingredientes.
Para empezar tengo que tener sedimentos, o sea, tengo que tener suelo que sea erodable, que sea erosionable, que dé aporte sedimentos para que se forme esa playa. Tengo que tener agua, ya sea un océano, un mar, un río, que forme ondas. Le digo ondas porque hay una diferenciación conceptual entre ondas y olas. Las ondas son antes de que rompa y la ola es después que ya rompió. Hay ondas marinas, si uno navega en alta mar va a ver que hay ondas, pero no son olas, porque para que haya olas tiene que disminuir el fondo, tiene que disminuir la profundidad, para que se dé un rozamiento y genere el que se rompa la ola. Entonces tengo que tener olas, tengo que tener sedimentos y tengo que tener pendiente. Tengo que tener algo que me ejerza el llego hasta ese lugar con la ola, traigo depósitos en suspensión, o sea, vengo con arena, con limo, con arcilla flotando, se da contra algo, precipita, se forma la berma, la playa, la zona que estemos. Pero en el esquema de arriba lo que se ve es cómo el proceso de las ondas pasan a ser olas. Tengo las ondas, cuando llego a menor profundidad, imagínense que ustedes tuvieran un granito de arena flotando. Lo voy a hacer un poco caricaturesco. Si estamos en alta mar, ese granito de arena va a ser así, en varios niveles, va a venir así, va a estar así, así, así. Cuando empiezo a ser menos profundo, ya ese granito hace rozamiento contra el suelo y por eso rompe, y por eso deposita. Siempre que uno está en la playa va a ver que hay sedimentos en suspensión. Cuando nos bañamos vemos arena flotando, ¿no? Digo arena porque en este tipo de playas tenemos granulometría gruesa, que es arena, pero si vamos a playas de río podemos tener limo, podemos tener arcilla, pero uno se mete y como que se hunde en un barro. Eso también tiene que ver con la fuerza del curso de agua. Cuanto más energía tenga el curso de agua y los sedimentos sean más gruesos disponibles, vamos a tener canto rodado, arena, granulometrías más gruesas. Otra de las cuestiones importantes para entender cómo funciona la playa: el ciclo de la arena. Esto es, las playas se alimentan de arena. La arena, voy a hacerlo iniciar desde la playa. Tengo un grano de arena en la playa. Viene el viento, la lleva hacia el agua. El agua la mueve de vuelta hacia la playa. Y así sucesivamente, es el ciclo de la arena. ¿Qué pasa? Este conocimiento que hay del ciclo de la arena no tiene más de 50 años. Antes no se conocía, por eso construimos bien cerca de la playa, porque no sabíamos que si cortamos ese ciclo nos quedamos sin playa. Hay una cosa muy importante que es cómo percibimos este movimiento que hay. ¿Vieron cuando uno se mete a la playa y deja las cosas en un lugar, se mete a bañar y sale y las cosas parece que se movieron? Pero no, es que uno se movió bañándose. Eso es la deriva litoral, eso construye playa. Ese movimiento, eso es parte del ciclo de la arena. O sea, viene el granito de arena, va al agua, el agua la mueve y la deposita en otro lugar. Cualquier cosa que uno construya sobre la arena o dentro del agua que corte ese ciclo, genera erosión en la playa. Ese es el ciclo de la arena. Lo estoy contando, un académico me mata, lo estoy contando muy fácil de entender. Por eso es tan importante lo que uno construye sobre las dunas, porque estamos justamente interviniendo en ese ciclo de la arena. Y después nos pasa que se nos cae la rambla, que se nos cae la casa. Ahora lo entendemos, antes podemos decir desconocimiento, no sabíamos que era así. Entonces, ¿qué pasa en cada proceso? Porque esta es otra cuestión importante. Para que se construya playa, o sea, para que venga la ola y deposite arena, pasa mucho tiempo. Son procesos largos. Uno va y ve que se va construyendo la berma, ¿no? Esa parte más alta. Pero hace falta una sola tormenta para llevarse toda esa arena. Se la lleva. Si tenemos suerte que la playa está encajonada, como nos pasa acá, que está cerrada, se queda en un banco subacuático y cuando empieza de vuelta los procesos de acreción o de crecimiento de la playa, esa arena, ese banco nos presta arena para la playa. Después viene una tormenta, se la lleva al banco. Si tenemos suerte y tenemos una playa encajonada. Si la playa es abierta, esa arena se va del sistema cada vez que viene una tormenta. O sea, es aún más grave, digamos. Entonces, es muy importante generar campos de duna grande para que nos protejan y a la vez es esperable que cuando venga la tormenta se nos lleve esa duna que tanto tiempo nos costó, porque es justamente ese préstamo. ¿Tá? Digo porque a veces pasa que hicieron cercas captoras y vino la tormenta y se la llevó. Sí, está bien, pero no se llevó lo que había detrás. Generamos eso bueno, lo protegemos ante este evento de tormenta. ¿Tá? O sea, es esperable que vos te mataste haciendo dunas, vino una tormenta y se la llevó.
pero así suceden los procesos de acreción y erosión de la playa. ¿Qué es lo que importa de entender este proceso? Que estamos a tiempo de proteger lo que todavía tenemos en campos de dunas, en playas, y encima estamos a tiempo de restaurar lo que ya intervinimos. O sea, tenemos como esa doble posibilidad. Imagínense que esto que les estoy comentando del ciclo de la arena implica ciertos desafíos, porque nosotros hay construcciones que ya generamos sobre la zona de costa, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Vienen las tormentas y tiran abajo infraestructura, casas, afectan los ecosistemas costeros, ¿no? Perdemos hábitat para determinadas especies. Eso implica, la gestión costera tiene ese tipo de desafíos. Pero a la vez es muy atractivo vivir cerca de la playa, ¿no? Y vivimos de un turismo de sol y playa. Entonces hay que tener un cierto equilibrio en esa gestión de la costa. Para proteger la costa o para restaurarla tenemos una batería de medidas que se pueden catalogar entre medidas duras y medidas blandas. Lo duro es espigones, murallones, poner rocas, y después tenemos medidas blandas o soluciones basadas en la naturaleza, que es la elaboración de cercas captoras de arena, que capaz que lo han visto, que lo hacemos, hay como varias formas de hacerlo, con tablitas o con podas, hay diferentes metodologías, que nos ayudan a generar esa duna que tanto necesitamos, que les explicaba hoy, que es muy importante para el ciclo de la arena. Lo que estamos haciendo desde la Dirección de Ambiente de la Intendencia es, junto con las agrupaciones vecinales y el Cuerpo de Guardavidas, generar lugares en donde regenerar justamente las cercas captoras, plantamos especies nativas, extraemos especies exóticas invasoras, o sea, todo aquello que favorezca el desarrollo de nuevas dunas. Otra de las cuestiones es recuperar espacio público. Para eso han visto que se han generado un montón de juicios para desalojar espacios que estaban siendo ocupados, ¿no? Recuperar esos espacios de playa. Y otra de las cuestiones importantes es informar que se está restaurando, o sea, la instalación de cartelería, que en este caso el que puse está hecho por los vecinos. También es importante como para explicar todo esto, ¿no? Porque vos empezás a ver podas de la playa y entender que forma parte de una restauración. ¿Qué nos pasa en este sitio? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque acá tenemos un parche de matorral samófilo único, con una variedad de servicios ecosistémicos, y aún tenemos cómo preservarlo. Yo les planteaba, bueno, la importancia de tener dunas. Bueno, justamente acá tenemos un ancho de playa súper conservado, que encima tiene esta asociación vegetal que genera que tenga fijación de dunas, o sea, que no se te escape arena del sistema, te favorece que se te forme suelo, te previene la erosión del viento y el agua, o sea, justamente tenemos todo para iniciar ese proceso de cuidarlo. Un poco hablar del matorral samófilo, es como un achaparrado, no llega a 3 metros de altura, el promedio más o menos es 1 metro, 1,50 metros, tiene una asociación de especies espinosas que pinchan. Es clave lo de samófilo, quiere decir que ama la arena, samófilo, ama la arena o le gusta la arena. Son asociaciones vegetales acostumbradas a vivir con lo salino, con baja fertilidad, adaptado a que haya en algunos momentos poca agua, ¿sabes? Tienen todo un proceso de evolución, de adaptación para sobrevivir. Son hábitats de especies nativas, de animales, o sea, tiene todo ahí yo les puse los nombres, después y las fotos son de Fernando. Bueno, ahí están las especies, no sé si la mayoría lo deben conocer, es lo que les estoy hablando acá en Sauce. Bueno, es impresionante el lugar, se los recomiendo para ir. Las cactáceas, que son las más altas, las que parecen pinchudas grandes, digamos, son espectaculares, son únicas. O sea, Maldonado es el departamento que tiene mayor cantidad, digamos, de este tipo de asociación vegetal, pero en Uruguay, pero también es el departamento que más presión tiene, presión antrópica, ¿no? Inmobiliaria. Muchos de estos parches están en padrones privados, la gente llega, tala y después vuelve a plantar, ¿no? Entonces la importancia de saber, miren lo que tenemos acá, es único, es importante, hay que cuidarlo. En este sentido nos venimos reuniendo con la agrupación vecinal porque desde la Intendencia de Maldonado, a partir de que la Dirección de Ambiente está dentro del Departamento de Gestión Territorial en este periodo de gobierno, cambió la forma de
construir entre todos determinados espacios, ¿no? Lo que llamamos la participación colaborativa o la planificación colaborativa del territorio. Pensando en ese concepto de Rogerio Hasbert, que es geógrafo, el territorio como apropiación y dominación. Dominación porque hay un Estado, ¿no?, en diferentes jerarquías que tiene que ejercer determinada normativa, pero también apropiación simbólica por parte de los habitantes de ese territorio. Bajo ese concepto, entonces, estamos generando un programa que se llama Espacios de Conservación desde la Dirección de Ambiente, y este lugar es justamente uno de esos espacios de conservación que prevemos en el presupuesto y con el que estamos trabajando también con la agrupación de vecinos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, en general del programa de espacios de conservación, identificar espacios públicos que tienen condiciones para ser preservados ecológicamente, ecosistémicamente, y marcar presencia ahí como Estado, porque pasa muchas veces que al no estar identificados se pueden, digamos que aumenta su riesgo de que alguno se apropie, de que alguien vaya y tale, ¿no? Entonces, bueno, marcar presencia primero es como lo más importante, esa apropiación simbólica también, y en este caso, bueno, ver la forma de potenciar este matorral samófilo justamente, ¿no? Bueno, ahí está como mapeada toda la zona, es lo de abajo, lo amarillo a lo largo, ese sería como el espacio del parque lineal. Lo estamos trabajando en conjunto con los vecinos, o sea, no está definido, por eso también lo traigo acá como para presentarlo y debatir. ¿Y cuáles serían entonces los lineamientos para este espacio de conservación? Primero, la planificación integral participativa, que es lo que decimos de que no está definido por la Intendencia lo que se va a hacer, sino que va a ser en base a esta demanda de los vecinos y cómo lo vienen pensando, cómo se lo imaginan. La idea es que se use, que realmente sea algo que sea aprovechable, no generar algo porque es para hacerlo. Pensar en un enfoque de diseño compatible con la sostenibilidad ambiental, basarnos en los principios de adaptación al cambio climático, ¿no? Este tema de que llega el agua de mar, tratar de conservar el médano, el matorral, priorizar la vegetación nativa, crear corredores biológicos para la fauna, manejar, si fuera el caso, especies invasoras, si llegase a haber algún tema de invasión de alguna especie exótica, integrar soluciones basadas en la naturaleza, que es esto que hablábamos de generar con los propios procesos ecológicos de la naturaleza, potenciarlos, y ver el rol potencial como un nodo interpretativo, educativo, paisajístico, ir viendo cómo se puede ir integrando, digamos, un uso ambientalmente sustentable en ese espacio y que sea aprovechable y que se cuide, digamos, que sea para la conservación. Agradecer lo mismo, ¿no? El espacio este creo que es impresionante lo que genera, está buenísimo. Creo que este tipo de instancias son instancias que construyen en la cadena valorativa de la patrimonialización de las cosas. Este tipo de espacio es clave. Yo resalto además del tiempo, la dedicación que decías, Virginia, es el cariño, el amor, la dedicación, la cercanía. O sea, hay una cuestión de que todo esto sucede porque hay un sentimiento muy arraigado de lo que vivimos acá con el lugar. Y a mí me pasa en estos distintos sombreros que ando con mis niños en la vuelta, paso por enfrente del mirador y, papi, ¿qué es eso? ¿No? Es como una cuestión de que un niño lo valora. Voy a Facultad de Arquitectura y en el CID, que es el Centro de Integración Digital, que es un lugar muy innovador de impresoras 3D y cosas, el mirador, una impresora 3D del mirador hecho en el estante más importante, hay 4 cosas, uno es el mirador. Hay como mucha valorización de los distintos extractos en la gente común, en la academia. Entonces, el nivel de valorización y de patrimonialización del objeto, creo que no hay dudas. El tema es cómo se gestiona. O sea, no hay plata. El mago plata no puede hacer, ¿no? Por ahora. Ahí creo que hay un desafío fuerte, que es cómo se generan los recursos para poder hacer que esto suceda. Antes de definir qué es lo que queremos o qué es lo que podemos, porque una cosa es qué queremos hacer y otra qué es lo que podemos, ¿no? Estructuralmente ahí hay un proceso interesante que capaz que le cuento en resumen. Desde Facultad de Arquitectura hay una unidad que trabaja el hormigón como su unidad específica de investigación. Se lo solicitó un informe hace 2017, 9 años. Hicieron un informe, vinieron, midieron, estudiaron el hierro, la oxidación, el estado del hormigón, el revestimiento, y hicieron un informe favorable de que estaba todavía en posibilidades de restaurar, o por lo menos de sostener la estructura. La restauración dejémoslo ya que es conflictivo el tema, dejémoslo como en el cajón. Porque restaurar implica ir a aquella foto, ¿no? Claro. A que tenga arriba
que tengan los baños funcionando, que vendan... Inviable. Inviable. Ya no va a ser el mismo hielo que se servían los tragos, ¿no? No. Ahí se servían, era como un lugar donde servían Sí, claro. bebidas. La goleta. La goleta. Bueno, esa restauración, más allá de que vayamos a ese punto, el objeto en el 2017 dio de que era factible trabajarlo para que no se caiga. ¿Okay? 9 años después volvimos a hacer la solicitud, la Facultad de Arquitectura volvió a venir el año pasado y ahí fue que escanearon con nuevas tecnologías, un escaneo 3D, boom, y a partir de ahí hicieron 3 botones y salió la impresora 3D del aparatito este que está buenísimo. Íbamos a traer uno, pero yo justo ayer que iba a ir a facultad no pude. Pero bueno, la idea es que ya nos prometieron que nos iban a regalar. Tenemos esta réplica. Tenemos esto, Cerámica que hizo una vecina. que está buenísimo, que está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, entre lo que nos diga el informe ese, que es qué es lo que podemos hacer y qué es lo que después podemos hacer en términos económicos, se va a jugar un poco qué hacemos con esa estructura, con ese objeto. Yo traje una pequeña presentación que habla un poquito más allá del mirador en sí. No sé si mostrarla, capaz que la muestro muy rápidamente, porque habla del paisaje y la valorización del paisaje. Y es un trabajo que hicimos en esta zona, en Sauce y en Ocean, que se complementa un poco con los trabajos que hizo Isabel y el equipo de gestión ambiental. ¿Encuadres? ¿Cuáles los archivos? Encuadres. Pero tiene una mirada más de paisaje, no tanto de ordenamiento territorial. El trabajo de usted está bueno también, Isabel, para compartirlo. Esto básicamente es un mapeo colectivo que se hizo, lo hicimos hace 2023, 4 años. Estaba en contexto como de cursos de paisaje, y acá me pongo el gorrito de paisaje, si querés anda pasando nomás. Es rápido, ¿tá? Lo que se hace en este proceso, si pasa, es una metodología que usa el Observatorio de Cataluña, que es un observatorio de paisaje que está en Cataluña, y lo que hace es valorar en esto de patrimonializar, ¿no? Este mapa nos parecía súper como interesante, el cómo vos muy rápidamente podés entender cómo la zona, tanto Sauce como Ocean, tienen distintas características. Si bien es como una gran mancha urbana, que está entre Potrero y el sector de Chacras, tiene distintos sectores. Hay cuestiones que son configurativas, ¿tá? En esta categorización o en esta metodología de valorización están los valores naturales, están los valores patrimoniales o estéticos, los valores simbólicos y tal. En los valores naturales, por ejemplo, se ve la playa y se ve una diferencia entre la playa en el sector de Sauce que en el sector de Ocean. Ocean tiene una rambla mucho más marcada, Virginia, que es lo que tiene Sauce. Sauce tiene un sector donde la trama urbana va como desapareciendo en relación a... Y eso creo que tiene que ver con la conformación actual, no es lo mismo el parche samófila. La rambla de Ocean avanza más sobre la playa. Exacto. Ahí te das cuenta en realidad que la franja es distinta. O sea, esto no deja de ser un mapa psicogeográfico, ¿no? No es geografía, no es un Google Earth, no es una foto aérea, pero lo que hace es transmitir aquel sector mucho más de pino sobre la costa. Los que recorremos el lugar o los que conocemos, identificás en el mapa mucha cosa muy concreta. A nivel configurativo, Ocean Park está vinculado como con calles mucho más curvas que van en relación al agua. Sauce es una cuestión mucho más estructurada en relación como a una figura más geométrica. Ahí se dan como cuestiones que después cuando uno transita en el paisaje, tenés una calle que va hasta el final. O tenés callecitas que vos nunca ves la perspectiva, entonces vas como descubriendo. Esa percepción que tenemos después del paisaje vivido, hay una configuración o una dimensión configurativa previa, ¿no? Lo que hacemos a nivel de calle, la geología, la geografía, hay muchas cosas que definen esa condición configurativa. Si querés seguir pasando, Fernando. Estos son los valores naturales, tienen que ver con los distintos elementos. Estas son las cuestiones más de uso social y simbólico. Ahí aparece el arroyo como un gran lugar, que ahora está todo un tema con un barrio privado que se está por venir en el arroyo. Otro tema, habla de otro nivel. Está vuelve para atrás si podés, Fernando. El mercadillo, ¿tá? Que es como un elemento, si ven ahí es como toda una mancha de colores y flechas y cosas que se da a través de toda esta movida que se genera. Se da la avenida de Palmeras, que es muy singular tener esa avenida, ese acceso de palmeras, que configura más allá de lo natural, configura una cuestión de uso simbólico y social. Y el mirador. El mirador aparece como también no solo en el niño, no solo en mis hijos, no solo en Facultad de Arquitectura, sino que a nivel académico cuando empezás a trabajar terminás en un elemento focal que termina siendo el mirador. Esta presentación la traigo, es parte de un trabajo de estudiantes, no la trabajé para traer, simplemente el resultado de un producto. Se podría llegar después a trabajar en otros planos en función de lo que se necesite.
El mirador. Vuelvo al mirador. Después de todo esto, entender que el mirador está dentro de un contexto, ¿no? Que habla de la playa, que habla del patrimonio, que habla de una gestión departamental e institucional, y después de los vecinos que nos estamos intentando como de apropiar y ver qué podemos hacer con esto a futuro. Acá creo que es interesante abrir un poco la charla, porque creo que las posibilidades son, como decía Pablo, que había podido hablar con algunos ingenieros, que nos decía, de esto lo único que se salva son los cimientos. O sea, existe una posibilidad de decir, se fue el mirador, fue lo que fue, nos quedarán las fotos, nos quedará en nuestra memoria. Es uno de las, cuando el péndulo de las posibilidades va por un lado, es una de las posibilidades. El otro es restaurarlo, que se use, que la gente suba, que la gente tenga la misma experiencia que tuvo, más allá de que sea la boleta. Esa es la otra punta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Meterle luces, hacer que la escalera vuelva a funcionar. En el medio, ¿qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? Es parte de lo que nos toca. Nosotros como grupito de trabajo dentro de la comisión de Sauce, nos interesa poder avanzar. Esto es un hito súper importante, ¿no? Y ahora me pongo como ya el gorrito del grupito de trabajo. Para nosotros esta instancia es clave para poder delinear un poco, no sé, la sensación térmica de los vecinos, la sensación térmica de los que opinamos o tienen de alguna forma ciertas posibilidades de decisión sobre el objeto. ¿Qué se hace con el lugar? Es como la gran pregunta. Cuando empezó todo el proceso de qué hacemos con el mirador o cómo lo hacemos, encontramos que tenemos un vecino, que es vecino del mirador desde el año 62. Y es el único registro que tenemos de alguien que vio el mirador, no en su mejor momento, ya en el final, y lo queríamos compartir con ustedes porque es por demás interesante. Alfredo Jerique, nosotros le llamamos el segundo habitante de Sauce, porque después de Lapi estaba la fábrica Baldosa y creo que estaba él y no nadie más en el 62. Y hace ya creo que 3 años documentamos esto. El mirador era un bar aéreo. Tenía una barra de madera que tenía un mostrador también de madera y atrás heladeras de queroseno. Tenía mesitas en donde es la explanada y tenía un enjaretado de madera como piso. Todas las barandas eran de bronce, las hacía lustrar, tenía un tipo que las lustraba y las mantenía. Y tenía 2 bañitos, un baño para él y un baño para ella. Funcionaba cuando tenían clientes, ¿no? ¿Y eso, usted lo llegó a ver, eso funcionando? Sí. ¿Hasta qué año funcionó el bar? Era el bar La Goleta, según algunos grabados de un francés que hay en una colección privada en la biblioteca. Puede ser. Yo lo vi eso hasta el 64, 65. Después se acabó. Había un privado que había aparecido en ese momento que le interesaba hacer una especie de mecenazgo con eso. Y en esa discusión dijimos, ¿pero dónde está? ¿De quién es? Porque no nos vamos a poner a juntar plata para arreglar el mirador y resulta que después vienen los herederos del API o los dueños de Taylor y nos dicen gracias. y ahí fue que iniciamos un proceso en la Intendencia que coincidió con algo que se venía viendo en la Comisión de Patrimonio. La arquitecta, no recuerdo ahora el nombre, tenía las mismas observaciones que teníamos nosotros, de que nos parecía que estaba en la faja de costa, no en un padrón privado, y ahí agrimensores de la Intendencia determinaron que no pertenece a ningún padrón, sino que está en la faja de costa. Eso abrió a que se hiciera el pedido de declaración de interés departamental y que ese potencial inversor se arrancó por otro lado. La plata se mueve rápido, pero a partir de ahí empezamos a ver las distintas opciones en base a esquemas de reasignación fiscal, hablando con empresas que podrían ayudar a financiar la puesta en valor, no la restauración del mirador, pero ahí la gran pregunta es qué se hace y cómo se hace en ese lugar. De ahí que surgió hacer este conversatorio. Me hice la casa a 4 cuadras del mirador y enseguida lo vi como de formación de profesión, arquitecto de 30 años en construcción, porque lo mío es
la guerra, es hacer obra, no, me gusta la academia, pero me gusta encontrar soluciones, porque hay que hacer una casa, hay que hacer un edificio público, cómo se hace y cómo se llega. Y enseguida visualicé su restauración. Para eso, en 2011, enseguida que me mudé, terminé la casa, traje un ingeniero de vialidad de la Intendencia, de carrera, calculo sigue en la Intendencia de Montevideo haciendo calles y Gabriel Vicenti, y él me comimos un asado, fuimos, Pablo me dice, esto, dejamos las bases. Para mí fue como una puñalada, digo. Él lo vio y con su experiencia, para mí fue algo que me dijera que aprovechar las bases y creo que te conviene hacerlo nuevo. Y para mí fue una cosa que no acepté, ¿no? Y después pasó que en un periodo que dirigí obra pública para la Intendencia de Maldonado se estaba haciendo la Rambla de Piriápolis y se estaba haciendo el puerto de Piriápolis y se estaba haciendo el puente de Laguna Garzón y se estaba haciendo el estadio de Peñarol. Montevideo y Sacén tenía mucha obra privada pública. Entonces hablé con los ingenieros de Sacén y muy amablemente el ingeniero que estaba a cargo del puente de Laguna Garzón, que es una obra comprometida ambientalmente, estructuralmente, se acercó y subimos juntos al mirador. La última vez que subí al mirador, en el 2015 creo que fue esto, y él me confirmó lo mismo, que me habían dicho hace 4 años que era muy difícil de restaurar, porque si vos lo querés restaurar, como dejarlo, vas a gastar tanto dinero, el doble, que desarmarlo y hacerlo de nuevo con mejores hormigones, y ahí viene el concepto del patrimonio, si es exactamente la misma pieza o la reconstruiste, como pasó, por ejemplo, con la plaza de Varsovia. Varsovia fue la ciudad más bombardeada de la Segunda Guerra, el 95% desapareció, pero tú vas hoy a Varsovia y estás en la plaza de Varsovia y es la misma plaza de hace 500 años porque la reconstruyeron según imágenes. Entonces tú te sentís, no te importa que se haya rehecho, pero estás en Varsovia y la pobre Varsovia es una de las pocas cosas que pudo sostener después de la Segunda Guerra y la reconstruyó. Y bueno, este proceso viene, entonces yo le hice un informe para la comisión en ese entonces, 2015-2016, cuando en el sentido de que si se conseguían fondos, lo económicamente viable era, y que te iba a salir la mitad, era reconstruirlo tal cual, porque te iba a salir la mitad y nadie iba a gastar el doble en restaurarlo, porque ninguna empresa te va a querer restaurarlo porque las patologías que se pueden derivar de restaurar algo en tal mal estado hacen de que no quieras restaurarlo porque vas a tener muchos problemas después con la postventa y con sostener eso y mantenerlo. Entonces te conviene más con hormigones que tienen el triple, 4 veces más resistencia que hace 60 años, dejarlo igual a mitad de precio. Entonces esta conclusión es un poco dura, y en ese momento, bueno, se hizo un presupuesto que más o menos restaurarlo valía lo que valía hacer una casa, que 10 años después, estamos en 2026, o fue en 2015-2016, se habrá incrementado un 30 o 40% por la inflación, por los costes de obra, por todo lo que se sabe. Entonces digo, esa es la parte en la que yo voy al grano de cómo recuperar la estructura. Después me dirá ambientalmente un historiador, un abogado, los términos legales, pero bueno, alguien tiene que decir, bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo lo restauramos? ¿Cuándo se toman acciones? En un momento todo esto lleva a una acción. Yo lo que le comentaba a los vecinos acá y amigos es que además de cuándo definís qué vale, cómo hacés, es buscar un cliente interno, porque digo, si no, ¿qué haces? ¿Lo dejás como monumento que se suba y se mire? ¿Es un monumento o es un bien de uso? Y se le busca un cliente que tengas un observatorio astronómico, un observatorio marino, una base de prefectura, porque con un cliente, buscándole un cliente y una función, es mucho más fácil lograr restaurarlo, porque ese cliente va a aportar, va a empujar, va a aportar fondos. Entonces, para mí es fundamental encontrarle un cliente, o si no,
decir, bueno, se quiere que se pueda subir y sea un valor que atraiga turismo y que tiene su valor patrimonial histórico. Y viniendo para acá, lo que vengo pensando, y como era muy interesante estar acá, creo que yo me la voy a jugar y como soy un tipo de obra, voy a dar mi opinión de creo lo que habría, lo que yo haría. Y siempre le digo a mis clientes, le digo a la gente, ¿qué haría yo si fuera a mi casa ese mirador? Bueno, creo que me rehúso a demolerlo y hacerlo nuevo. Y me parece que ni perderlo ni hacerlo nuevo, que es costosísimo. Yo lo que haría con ese mirador, que es una de las cosas que se hace comúnmente en restauración de obras, es a un costo que sería mucho menos que restaurarlo, que sale el doble que hacerlo nuevo, que estamos hablando de cifras, es generarle una estructura auxiliar que ayude a darle permanencia y estabilidad a ese mirador para que no se caiga. Y con esa estructura auxiliar que perfectamente se puede diferenciar, porque en las restauraciones siempre se diferencia lo que es original y lo que es nuevo, y buscar formar un equipo con un ingeniero civil estructuralista y dotarlo de una estructura auxiliar que puede ser muy económica con respecto a lo que vale hacerlo, y que pueda volver a su uso de ser un mirador seguro y valorado y en funcionamiento. Y una estructura auxiliar te va a cambiar de una manera muy menor la apreciación que tú tenés de la estructura, porque claro, el mirador es un hito estructural, o sea, está pensado, ¿qué quieres poner en el mirador? El mirador quiere poner una estructura impresionante, porque es hecha por un ingeniero estructuralista que le gustó hacer una cosa osada. Y bueno, creo que mantener esa osadía, apuntalarla en un sentido con un buen proyecto, con una estructura que mantenga esa estructura impresionante y hermosa, escultórica prácticamente, y tratar de gastar lo menos posible y asegurar, porque se puede caer, el hormigón es tan noble que se puede caer mañana como se puede caer dentro de 20 años, porque es así el hormigón. Pero en un momento hay que tomar una decisión, y creo que yo hoy con esto, y agradezco la invitación, llegué a la postura muy uruguaya de hacer algo intermedio, ni hacerlo nuevo como si nos sirviera para vender el balneario y vender los terrenos, ni dejarlo caer, hacer una estructura auxiliar. Esa es mi propuesta, porque me gusta siempre jugármela y dar propuestas, y creo que es viable. Fernando, ¿Y el costo? Ah, no, esto se me ocurrió viniendo para acá porque llevo 15 años pensando cómo entonces digo, pero sí estamos hablando hacer una estructura auxiliar a ese mirador que ya no compromete, y la otra te va a quedar en ruinas. Ese pilar te va a durar 100 años más deteriorándose, pero digo, estamos hablando de, no sé, lo digo por la experiencia de estos 30 años en obra y los 20 de profesión, pero no quiero que se agarren de lo que digo, pero sí, entre 50.000 y 100.000 dólares se podría hacer una estructura auxiliar, y creo que para una obra departamental no es un monto que digas imposible. Ahora, yo hice un cálculo hace 10 años y eran 150.000 dólares reconstruirlo, y hoy en día eso se fue a 200, 250. Pero sería bueno tener una memoria descriptiva de cómo se pudiera recuperar o poner en valor, que se ponga de acuerdo la comunidad para que sea el caballito de batalla donde se puedan golpear puertas, sí, intendencia, empresas. El que no hemos mencionado es el ingeniero Ciancone, que fue el que creó esta figura icónica, ¿no? Y el ingeniero Ciancone era un enamorado de la obra de Da Vinci. Y si miramos la forma, la estructura, tiene mucho del helicóptero que había creado Da Vinci, que era de una forma volada. La escalera, cuando la facultad vino en 2017, se asombraron de lo que había hecho este hombre hacía 40 años atrás, o más, ya no me acuerdo. Pero se asombraron, ¿no? Veían la escalera que tiene un movimiento inverso y decían,
Mirá lo que creó este hombre hace un montón de años sin ningún recurso de, ¿no? Como hoy hay posibilidades que facilitan, ¿no? Una tabla de cálculo. Sí, los muchachos, me acuerdo que decían, esto no podemos perderlo, esto no se puede perder, esto es una obra de arte que debemos de mantener. Por el otro lado, lo que quería comentar es que si hay una cualidad que tiene esta comisión, esta asociación, es de enamorar de las causas, ¿no? Salimos por ahí y enamoramos con lo que... Engatusamos. No engatusamos, por eso quería usar el término enamoramos, ¿no? Con las causas. Y por eso está esto acá construido, ¿no? Porque hemos enamorado con las causas. Y yo creo que con lo del mirador puede pasar lo mismo, porque hoy, al ser declarado por la Intendencia como esta nueva cualidad que se le aportó, nosotros podemos también recaer en el Ministerio de Economía y pedir desde ahí fondos que empresas puedan derivar, ¿no? Entonces, no estamos... Hay una ley de mecenazgo, ¿no? Que hay que estudiarla, sí. No estamos tan lejos, digo, no me parece que sea una cosa tan lejana conseguir los fondos, ya sea para restaurarlo, ya sea para hacerlo, cosa que me duele tirarlo abajo y volver a hacerlo personalmente, pero entiendo lo que Pedro fue el primero que vino y me dijo eso, y yo dije, el Coliseo no lo tiraron abajo, lo restauraron, pero bueno, entiendo que también es posible y prefiero eso a que mañana lo pierdo, ¿no? O como en su momento Antía propuso demolerlo, ¿no? Y ahí fue donde nos encendió como vecinos para defender esto que tenemos ahí. No hay nada mejor que tirar una bomba para defender el patrimonio. Exacto. No hay nada mejor. Y vos hablabas de la emoción, y justamente hoy en día la emoción en el patrimonio, los estudios críticos del patrimonio toman la emoción, lo que tiene la emoción, cómo las personas conservan los lugares a partir de lo que el relacionamiento de la emoción que tienen. Yo la verdad me congratulo de sentir a la Intendencia con toda la visión que tienen participativa, la verdad felicitaciones, porque me parece un paso que estamos dando muy bueno, porque ese mapeo, esa cartografía social que tú hablaste maravillosamente en esa transposición didáctica que hiciste, que si te decías que si un geógrafo te mata, como lo explicaste maravillosamente bien. Y estoy pensando en un documento del Ministerio de Ambiente que dice que en el 2000, no me acuerdo cuándo, ya no vamos a tener costa. O sea que en realidad está todo el problema. Y también pensaba, mientras vos hablabas, cuando decías las cuestiones duras que se hacen, ¿no? Cuando hablabas de las cercas costeras, y pensaba en Montevideo, en la Rambla, que todos los años tenemos el gran problema de la Rambla con el temporal, ¿no? Sobre todo la Rambla Sur. Hoy la Rambla también, además de ser Monumento Histórico Nacional, está en la lista tentativa de la UNESCO. Y bueno, y cómo es que pensamos, pero en la Rambla, en los años 30, cuando se construye, no teníamos el conocimiento que vos dijiste que hace 50 años que tenemos. Entonces, el conocimiento, que es algo que evoluciona, evidentemente es como vemos el territorio. Me quedo con lo que vos decías, Pablo es tu nombre, ¿no? De que buscar la estructura auxiliar. Creo que la restauración, desde el punto de vista de costos, porque la cuestión que se declara, ¿no? Y yo vuelvo de vuelta a la cuestión de la génesis, se declara. ¿Y dónde están los atributos? ¿No, verdad? Digamos, ¿dónde está? Ahora voy a hablar de los atributos. ¿Dónde está la generación de recursos para preservar ese bien? ¿Es el Estado, que es el propietario del bien? ¿Es los titulares de derechos, que es la población, para que ese bien se mantenga? Es decir, ¿de dónde generamos los recursos? Sé que se presentaron ustedes el fondo del embajador, por ejemplo, que ICOMOS apoyó, para a ver si no se consiguió, pero hay fondos, una variedad de fondos donde se puede ir a tocar, que estoy pensando en los fondos concursables, ¿no? Y hay internacionales. Por eso, bueno, ellos fueron al fondo del embajador. Pero volviendo a esto de la estructura auxiliar, yo pienso que sería una buena solución. Vos hablabas de otra escalera, yo diría una rampa, porque hoy en día se habla mucho de la accesibilidad a los lugares, o sea, no escalera, sino rampa. Y eso tiene mucho que ver también con el turismo, ¿no? La Carta de Turismo Internacional habla de la accesibilidad que tienen las personas a los monumentos y a los lugares. Entonces,
sí debería ser como una estructura auxiliar y también debería tener una suerte de un centro de interpretación. ¿Qué era eso? Giancone, ¿cómo lo percibió? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba como bar? Etcétera, etcétera. Es decir, porque acá es ir a ver cuál era el uso de eso. Y acá voy a la Comisión de Patrimonio, aprovecho está el doctor Escaso, ni lo miro porque si no me mata, pero cómo es los criterios que tomaron en cuenta. Yo me la leí, la declaración de interés departamental, lo cual celebro porque, vuelvo a decir, hay departamentos que no tienen esta figura de bien de interés departamental, lo cual es bien interesante y bien importante, pero no dice los atributos del bien que en patrimonio siempre estamos, estoy pensando en el patrimonio de la humanidad, y siempre lo que hace que el concepto que se maneja en el patrimonio de la humanidad es el valor universal excepcional. Nosotros tenemos 3 bienes de patrimonio, ¿no?, en el país, que es la iglesia de Dieste en Atlántida, Colonia, el Sacramento, su barrio histórico, y lo que es el paisaje industrial de Fray Bento. Entonces, en Patrimonio Mundial siempre se habla de los atributos del bien. Y yo no vi en la declaración, se habla de la simbología histórica, pero no vi los atributos del bien, en este caso el mirador. Y yo pensé en 4, grosso modo: topografía elevada, relación visual de del mar, del cerro y los bosques, porque ahí, pensando en esto que ustedes también están viendo, el paisaje lineal, no está aislado digamos el mirador, sino que tiene un territorio, lo explicó muy bien recién Pablo, todo el territorio realmente que uno comprende, porque a ustedes los arquitectos les encanta decir leer el territorio, frase que me encanta. Bueno, y se lee bien el territorio y ves bien las diferencias con otros territorios, y te faltó otro territorio que es Punta Ballena, que es Monumento Histórico Nacional, por el paisaje cultural. Está específicamente dicho que tiene, pero no me voy a meter, no me pongo el sombrero de Punta Ballena. El tercer atributo, la continuidad del paisaje sin la urbanización invasiva, porque otra de las cosas es que también el desarrollo inmobiliario, hay que tener en cuenta las presiones para el patrimonio, y eso es un debe grande que tenemos, que todavía no lo hemos hecho. Y la cuarta, creo que es la que ustedes están enamorados y salieron fundamentalmente, es el uso social como el lugar de contemplación, el uso simbólico que le da a la comunidad. Todo esto inmerso, o sea, a mí me faltó ver esos atributos en esa declaración, que me parece que están trabajando, mirando, categorizando. Algo que dijo Cairo, que me quedé pensando: cuando ustedes declaran un bien de interés, en este caso es el Estado, pero pensé en la casa de Margarita Xirgu, que a los propietarios no se lo consultaron de alguna manera. Entonces, pero para la comunidad, y estoy hablando de Punta Ballena, es muy importante lo que es la casa de Margarita Xirgu, que allí vivió, que allí tuvo personalidad. El propietario no fue consultado, pero por otro lado tenemos los derechos de la población. Fue consultado. Lo que pasa es que cuando... Pero no dio el ok. No, el tema es así. Nosotros pedimos información registral. De la información registral surge quién es el último propietario y lo notificamos a esa dirección. Claro. No había un número de teléfono, no lo pudimos conseguir y no hubo respuesta por parte del propietario. Pero la actuación sigue. No, la actuación siguió. Lo que digo es que es la arena conflictiva del patrimonio. Y para terminar, vos decías, Pablo, también algo que yo siempre lo resalto: esa visión que tiene el Uruguay romántica del patrimonio. Para nosotros patrimonio son las escaleras de mármol del Club Uruguay de Montevideo, por ejemplo. Y no vamos realmente a una visión romántica que por generación se mantiene, y no hay una atribución de recursos, ni por parte del Estado muchas veces, ni por parte de los gobiernos departamentales. Entonces, se declaran muchas cosas monumentos, y yo estoy en la posición de que se declaren cada vez menos. ¿Por qué? Porque si no están los recursos, no se puede mantener y gestionar. Entonces es peligrosísimo a veces declarar. No voy en contra de la declaración, pues estoy diciendo que, bueno, se buscan recursos, y quién va a buscar y gestionar los recursos, pero tiene que haber una apoyatura de todos lados, porque si no, es como decías vos, el cemento, el concreto es muy noble, pero no sabes si se te cae dentro de 10, 15, 20 años. La cuestión está, hoy en día está declarado dónde vamos a tocar la puerta y qué construcción se hace. Yo con los auxiliares estoy... Permitime una interrupción. ¿Saben qué es esto? El cheque para pagar. No, ya te compré. Ya sé. Esto es una comisión de apoyo a un museo que, para arreglar un techo que es municipal, el museo, está haciendo un beneficio. Junta la plata y lo arregla. ¿Saben que hay respuestas que me dan? Que dicen, ¿por qué no lo arregla la intendencia si es la dueña? Porque no está dentro de sus prioridades. Yo lo haría de mil amores,
pero el intendente es una decisión política que la toma un gobernante frente a un presupuesto escueto, sea del partido que sea. Yo no estoy criticando a ningún partido, pero es una realidad. Entonces, tiene que movilizarse la comunidad. Sí. Bueno, acá se va a sacar para arreglar el techo. El beneficio es mañana, son 500 pesos, viene el Ataranto a cantar al Cine Cantegril. El que quiera me compra. No, pero perdón, para terminar una cosita. Lo que pasa es que el patrimonio en el Uruguay, con esto de la visión romántica que decías tú, se cree por generación espontánea, no es una política de Estado. Y debería ser esto que decías recién, una política de Estado y no de gobierno. Mientras tanto y cuanto no sea política de Estado y no se le den los recursos que tiene que ser, el 4%, ley 14.040, de lo recaudado en los casinos va para patrimonio y no se le está dando. ¿Saben lo que es eso de plata? Por otro lado, hace 25 años que soy miembro de la Comisión Departamental de Patrimonio, a lo largo de 5 administraciones distintas. Ahora no sé si me van a nombrar de nuevo. Estamos en suspenso. Estamos en suspenso. No tengo ánimo. No tengo ánimos agresivos contra la señora, de la cual no la quiero matar, ¿no? Como dijo. Pero como médico veo que hay dentro, como todas las cosas, hay elementos delirantes, ¿no? El delirio es pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas de que dé rubro para restaurar esta estructura que es propiedad municipal, que es propiedad de la Intendencia Departamental de Maldonado, es cuando tenemos la aduana de Punta del Este, que es monumento histórico nacional y es propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas. Le voy a hacer una aclaración. Sí. Porque no se entendió lo que no se preció bien. Alfonso lo explicó. La idea es ir con un esquema de resignación fiscal. No que el Ministerio de Economía aporte fondos. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no restaura la aduana de Punta del Este, que es propiedad de él y además es patrimonio histórico nacional. Bueno. Somos conscientes que en la lista de prioridades, cuando vamos a pedir estamos bastante abajo. Ahí está. La lista de prioridades es así. Lo aclaro porque la idea no es pedir fondos. Primero, no quiero entrar en consideraciones políticas. Primero está la pobreza infantil. A ver, los niños no viven pobres, vive la familia pobre, ¿no? Pero esas son interpretaciones que no puedo yo llegar a dilucidar. Lo que sí tengo dos informaciones y tengo una propuesta. La primera, tengo 75 años. Nadie va a decir la edad. Bueno, pero sí. Todos dijeron que eran y yo digo, bueno, tengo 75 años. Yo tenía un tío mío que era gerente del Banco de Londres, acá en Punta del Este, y nos llevaba a pescar. ¿Y dónde nos traía a pescar? Uno de los lugares donde nos traía a pescar es acá en la playa de Portezuelo. O sea, a la calle de esto, en realidad, que es la ensenada del Portezuelo, como está. La ensenada del Portezuelo. Estoy hablando hace 60 años atrás. Un ratito. Es decir, 13, 14 años yo venía acá a juntar berberechos en la playa. Esta costa estaba llena de berberechos, cosas que uno no encontró, que había almejas en la bahía de Maldonado, ¿verdad? Lo que es el cambio ecológico de la zona, y las almejas, yo lo recuerdo juntar almejas, baldes de almejas, la playa de la parada del Grillo, de la parada 12, 13, juntábamos baldes de almejas que después las poníamos a purgar para comerla, y después ya eso se terminó en la bahía de Maldonado y fuimos y veníamos acá a buscar berberechos. ¿Cómo era la costa esta? Yo recuerdo este hombre que decía que era del año 62-63, yo le puedo decir del año 64, 65, 66, esto ya estaba desmantelado, no funcionaba.
Y les puedo decir por los datos que tengo de que nunca verdaderamente funcionó como parador, ¿verdad? O sea, no creo que hayan entendido más de 100 personas en ese barrio. ¿Por qué? Porque esto se construyó, por fin alguien lo nombró al ingeniero Giancone, y esto se construyó en una época que fue anterior a la década del 50. Esto vino un señor que después, andando los años, cuando acá vine como médico a Maldonado, que yo nací acá, es decir, soy de los pocos fernandinos con el señor doctor abogado, somos los pocos nacidos y criados, somos los que podemos decir que somos los BIC, no somos BIC venidos y quedados, somos MIC, nacidos y criados. En el cual viniendo por la década del 80 atendía a un señor que se llamaba Dino Lapi, que venía con un bastón a atenderse a un consultorio, italiano, que había comprado esto después de la guerra. Esto lo compró entre el año 45-46, porque la expropiación de la estancia, que era todo esto de Augusto Cotta-Pértide, fue en el año 44, o sea que esto se vendió alrededor del 45-46. En la época de gran euforia de Punta del Este. Esa era, si ustedes oyen a la gente de Punta del Este, esos fueron los años dorados. Para una población que estaba asentada de unas 7.000 personas, venían entre 20 y 30.000 extranjeros o algunos uruguayos a veranear acá. Eso, fíjense que ahora que tenemos unos 120.000 habitantes asentados con 30.000 asociados, si quieren, de la ciudad de San Carlos, los que pueden venir son 300.000, o sea que son 1 a 3, no era la relación que existía en ese momento para la enorme cantidad de veraneantes que venían en relación a la población que existía. Esos eran los años dorados de Punta del Este. Pero el desarrollo de esto fue todo un fracaso. Fue planeado con una enorme inversión que trajo este hombre de Italia después de la guerra. Ustedes saben que mucha gente huyó de Europa pensando que iba a venir otra guerra inmediata, ¿verdad? Y eso, por eso me sonreía lo que decía el arquitecto, que Europa estaba preservando. Ahora, Europa preserva ahora las cosas, las destruyó durante el siglo XX, las hizo pedazos durante muchos años, ¿verdad? Es decir, y durante todas las revoluciones del siglo XIX las hizo pedazos. Es decir, ahora recuperan el patrimonio. Tal vez es lo que nos falta a nosotros, un poco de vejez como Estado para recuperar ese entendimiento con el patrimonio. Este hombre hizo una enorme inversión asociado a este ingeniero Giancone, que en ese hombre, fíjese que había hecho obras tan importantes como la aduana de Montevideo, el edificio de la comandancia de la Capitanía del Puerto y la comandancia de la Armada, ¿verdad? Es decir, hizo el edificio del Correo, estamos hablando de obras monumentales. Y realmente acá hizo una obra interesante de caracterización de un balneario, de caracterización de un balneario. Y esta urbanización se desarrolló entre el año seguramente 47, 48 y 49, cuando se hicieron estas obras, ¿verdad? Es decir, que tiene en este momento 80 años. ¿Por qué decían que era distinta la urbanización de esta zona con la zona del Portezuelo, de Ocean Park? Porque Ocean Park se desarrolló mucho más tarde, en 1960, es decir, la caracterización de lo que era un espacio era completamente diferente ahora, a la que se tuvo en esa idea. Y la idea es que cuando yo recuerdo, esto ya estaba abandonado completamente, ¿verdad? Yo recuerdo haber subido, estaba completamente abandonado. Y existía, es decir, una casa edificada en la playa, que yo no sé si quedan los cimientos ahora, que era una de las casas que había hecho Dino Lapi, la había hecho sobre la playa, porque los terrenos que se le habían vendido de la estancia Augusto Cotta-Pértide llegaban hasta el mar, ¿verdad? Es decir, las regularizaciones de cuántos espacios de cosas.
Ahí se ve la casa. ¿Existe todavía? Abajo Sí, también. Es decir, pero ya estaba abandonada en esa época, debe quedar ruina nada más. La casa era una de las casas que se había hecho Dinola. También hizo el arco de Portezuelo, que es otro elemento distintivo del ingreso, y hizo la capilla, ¿no? Que no se terminaron esas obras. ¿Por qué? Porque todo esto fracasó por la época de Perón, ¿no? ¿Verdad? Que no dejaba venir argentinos, ¿no? Es decir, como digo, ¿ustedes se creen que el cierre de los puentes para que no vengan turistas es de cosas de los que no, Perón lo hizo durante muchísimos más años, lo cual hizo fracasar todo el desenvolvimiento turístico de Punta del Este, pero mucho más de esta zona que era del oeste, que era una zona que se estaba formando recién. La visión que tengo, aparte de esa, era de un tío mío, que era arquitecto, que era el arquitecto Escaso, que era un arquitecto paisajista, que yo lo conocí acá en Punta del Este diseñando plazas, ¿no? Entre ellas la plaza de Piriápolis y la plaza de la Torre del Vigía, porque fue contratado por la Intendencia de Maldonado, y además había planificado toda la expansión de Cantegrín del otro lado de la vía del ferrocarril para Lindman. Este hombre me enseñó que en el año 30-40, cuando era profesor de la cátedra, o sea que hace mucho más de 50 años, no se debía edificar sobre las dunas, y criticaba enormemente la obra que había hecho Piria en Piriápolis, en el cual había hecho la rambla sobre las dunas, por lo cual hizo que la duna desapareciera y el mar se comiera la playa. Y ese me enseñó dos cosas. Otra cosa que me enseñó, que sí, que la flora samófila es muy interesante y muy buena, pero es muy agresiva para la gente, ¿verdad? Es decir, tú no vas a poner en tu jardín flora samófila, ¿verdad? Pues son espina de cruz y cosas que no son amigables para que tú te muevas en el entorno de tu zona. O sea, por eso se importaron las especies de espinos marítimos y eucaliptus, ¿verdad? Para forestar los predios, ¿no? Porque la flora samófila, sí, es muy ecológica, pero vos no la usas por tu jardín, ¿no? Sí, eso por supuesto. Bueno, la otra cosa que le quería plantear era, en el año 22, cuando le encuentro de nuevo cosa abandonado, le llevo a la Comisión de Patrimonio la inquietud, y ahí la Intendencia de Maldonado descubrió que eso estaba en terrenos municipales, ¿verdad? Es decir, fue cuando se hizo el estudio que se descubrió, o sea que esto es propiedad del municipio de Maldonado, de la Intendencia de Maldonado, no del municipio, de la Intendencia de Maldonado. Pertenece al municipio de Piriápolis, pero pertenece a la Intendencia de Maldonado el predio, porque es una zona de común. ¿Qué es lo que le puedo aportar de ideas de qué es lo que se puede hacer? Si creo la restauración, ¿cómo se puede esto hacer? Una de las cosas que les quería proponer: si la Intendencia de Maldonado, quiero plantearles esta figura, si la Intendencia de Maldonado quiere proponer hacer una obra y se lo propone a la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura le va a cobrar honorarios de los arquitectos y de todos los bienes para que la Intendencia reconstruya. Cuando ha sucedido en sinnúmero de bienes que la Intendencia ha querido hacer una obra, por ejemplo, identificar, restaurar las baterías de la isla Gorriti, le estoy hablando ahora de la época de Benito Astral, no es una época actual, en el cual el Departamento de Arqueología de la Universidad de la República le cobra a la Intendencia la obra de identificación de cosas, y después taparon todas las cosas que había, la Intendencia quería que eso se convirtiera en un parque, y las cubrieron para que no se perdiera, ¿verdad? Es decir, y le cobraron la Intendencia de Maldonado. Fíjate. Con esto, ¿qué les quiero decir? Si logramos una concatenación entre la voluntad de los vecinos comunes, como dijo el doctor Cairo, formas de colaboración económica, la colaboración de la
facultad de arquitectura que haga un trabajo de campo con sus estudiantes, o la facultad de ingeniería. En el fondo, el ingeniero Giancone era un ingeniero de la facultad de ingeniería muy relacionado con la comunidad italiana, y presentó trabajos sobre arquitectura y sobre estudios del Renacimiento italiano, que ganó premios en Italia en ese momento. Estamos hablando sí, de la Italia fascista. Todo esto de la década del 30, ¿no? Es decir, antes de la guerra. ¿Podemos ingresar a quién? A la Embajada de Italia en el Uruguay, sí, porque este hombre estuvo muy relacionado con la comunidad italiana del Uruguay. Y el que vino acá a construir era un italiano, Dino Lapi, era un italiano romano, de origen romano, y que también podemos obtener o explorar la colaboración de la Embajada Italiana. Y que la Intendencia Departamental proporcione, por ejemplo, andamiaje, materiales, cemento, lo que fuera. Es decir, que la obra sea, por un lado, un experimento de campo de la Facultad de Arquitectura o de la Facultad de Ingeniería, lograr, por supuesto, la movilización de los vecinos y lograr una colaboración de la Embajada Italiana, ¿verdad? Por toda la, digamos, la proximidad que tuvo todo este desarrollo de Italia, y por el otro lado, la colaboración de la Intendencia en cuanto a materiales o en cuanto a estructuras de andamiaje y lo que sea. Creo que eso es mucho más factible, ¿verdad?, que encarar una obra solo en forma aislada. Por el otro lado, les exhorto, ¿verdad?, a esta comisión, que la veo muy activa, que tienen varios puntos. Uno de ellos es recuperar el arco de entrada de Portezuelo, que fue un elemento emblemático dentro de muchos años. Y eso fue expropiado y pagado, y el dinero, no sé de dónde fue, seguramente se le pagó a uno de los descendientes de Lapi, ¿verdad? Es decir, pero fue pagado con digamos, la indicación de reconstruirlo, ¿verdad? Y no se hizo. Y sin embargo, si ustedes pasan por Salinas, ven un arco también, y es un elemento emblemático para Salinas, y es un elemento caracterizador de la zona. Lo mismo la capilla, ¿no? La capilla que, según me dijo Dino Lapi, estaba construida en base a la capilla funeraria de su familia en Italia, en el cual no se puede recuperar y no darle un uso, si ustedes quieren, católico, ecuménico, de cualquier forma. Por ejemplo, hay iglesias en Punta del Este que las utiliza la comunidad luterana, ¿no? Es decir, en servicio, la capilla de Rincón del Indio, la capilla de San Rafael, la comunidad anglicana, es decir, la capilla de la iglesia de la Candelaria la usa la comunidad anglicana, la capilla de Rincón del Indio la utiliza la comunidad luterana. O sea que puede haber servicios ecuménicos, si se quiere, para brindar en la zona, que es otro, además, atractivo para plantear en la zona. Digo, creo que como elementos de caracterización para el balneario, esos fueron creados como elementos de caracterización para el balneario. En una de las últimas reuniones que hemos tenido con la Intendencia planteamos también el tema de que es una lástima que la capilla esté como está, digo, y que le planteamos a la Intendencia. Es de un bien particular. Es de un bien particular, pero le planteamos a la Intendencia a ver si la Intendencia podía explorar algunos de esos métodos, digo, esas nuevas reglamentaciones que permiten expropiar en forma más rápida, sobre todo cuando hay deudas de contribución importantes y situaciones legales media complicadas, porque es una pena que una estructura como esa también, que también tiene una escalera emblemática y tiene unos vitrales, digo, se perdiera y podría ser un centro cultural. Y con respecto al tema del arco, también ha estado siempre dentro de las cosas en el sentido de hacer una reconstrucción, pero tipo una resignificación de lo que era el arco, pero eso para nosotros está dentro de un plan bastante más ambicioso, de que entre la Intendencia y el Ministerio de Transporte resuelvan
todo lo que es el cruce norte-sur de esta zona y la capoeira, porque se necesitan obras bastante más importantes que hacer una rotonda de entrada y poner un arco. Néstor, habías pedido la palabra. Sí, una intervención muy breve. Bueno, primero que nada, muy interesante la reunión, muchas gracias por todos los aportes. Aquí hay varios elementos muy positivos, muy singulares, que tienen que ver, bueno, con la capacidad de organización, la interacción entre el ámbito público y las organizaciones de la sociedad civil, y también el elemento que destaca es la integrabilidad con que están considerando esta iniciativa. Me refiero que más allá del patrimonio, estar prestando atención a todo el contexto paisajístico, ambiental, etc. Dos recomendaciones o sugerencias. La primera es que en toda esa pieza hay un elemento que está sometido a una presión muy grande, que es el arroyo Potrero y su humedal. Ese elemento que está en este momento también en un ámbito de controversia no puede estar desconectado de esto, ¿no? Porque una parte de la arena que sigue llegando a este sistema viene de ahí, ¿tá? Así que digo, cualquier decisión mal tomada técnicamente repercute, y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esa represa se va a modificar drásticamente en el corto o en el mediano plazo, y eso trae una serie de consecuencias en este arco de playa. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que es una lección que tenemos aquí en el departamento de Maldonado, que en muchos casos virtuosos como este que nos convoca hoy, donde hay una gran capacidad de organización, se analizan varias dimensiones al mismo tiempo, con mucha generación de propuestas, el fracaso viene por la poca imaginación que tenemos para encontrar el financiamiento, ¿no? Donde no logramos articular las capacidades públicas y privadas en esto. Entonces, ahí también, cuando el compañero decía los costos, ¿no es cierto?, de restaurar esto, también hay que pensar en qué actividad y financiamiento va a generar esa propia estructura para mantenerla en el futuro, ¿no? Porque lo que nos llevó a esto es una falta de mantenimiento y de inviabilidad de varias iniciativas. Entonces, creo que ahí es un elemento, y Fernando, tú que estás más en ese palo, hay que meter mucha cabeza porque hay que crear nuevas alternativas dentro de estos esquemas que habilita la articulación público-privada. Y eso no puede estar desconectado de las estrategias de desarrollo de este lugar, ¿no? Es una pieza que tiene que dialogar con eso, y parte de ese desarrollo de alguna manera tiene que generar beneficios económicos para la restauración de este dispositivo, la capilla, etc. ¿Cómo se restaura? ¿Qué se va a hacer? ¿Y qué gestión va a tener? Porque esto no es un faro donde le puedo poner un marinero asignado que abre o cierra la puerta. Esto es bastante más complejo. Entonces, digo, dentro de las cosas que nosotros nos planteamos en lo que era la puesta en valor, la resignificación del mirador, era también qué va a pasar con eso y cómo se va a gestionar, porque después empiezan los problemas. Creo que lo que hemos visto en estos años de discusión sobre el mirador, que faltaba era esto, discutir qué va a pasar. Primero, actualizar ese informe de Facultad de Arquitectura, a ver si es recuperable. Y ahí se empieza a abrir el árbol. Si no es recuperable, bueno, ¿qué hacemos? Si es recuperable, están las dos opciones también. ¿Cuánto sale cada día? Entonces, digo, estamos en ese camino de actualización. Entendíamos que saber que no estaba en un padrón privado. Que fuera declarado bien de interés departamental y que le asegura un nivel de protección como para empezar a movernos, poner acciones importantes. Y después estaba esto, empezó a generar estas instancias de diálogo donde discutamos, ¿qué pasa con esto? ¿No? Está en la playa, tampoco es tan sencillo, ¿no? Que vamos a ir y vamos a restaurarlo, va a tener que tener una justificación. Para eso levanté la mano. Sí, exactamente. Adelante, Virginia. Dos cuestiones. Está en franja de defensa de costa, de acuerdo a nuestro marco jurídico vigente. En ese sentido, hay que presentar una autorización ambiental previa al Ministerio de Ambiente cuando se defina qué es lo que ¿no? Si va a ser esa estructura auxiliar, si va a ser una restauración, lo que sea. Hay que hacer una descripción del proyecto, presentar los impactos, las medidas de mitigación, todas esas cuestiones.
seguramente bueno, se establece una categoría que es A, B o C, dependiendo de la categoría, si te piden una evaluación de impacto, si lleva audiencia pública, bueno, todas esas cuestiones. Lo positivo que veo es que al ser de la Intendencia, es la Intendencia quien presenta el trámite, entonces ya tiene como un camino, ¿no?, andado en ese sentido. No, desde mi perspectiva, le da más garantías ambientales que esté, justamente que tengas que cumplir con esos pasos, así que no lo veo como una debilidad, sino como una fortaleza. Después, otra de las cuestiones, que se haya declarado de interés departamental, o sea, que tenga la figura, para mí es una cosa que potencia para la gestión de los recursos, a nivel, si vos querés presentarte como agrupaciones vecinales, junto con la Intendencia, o sea, hay como fondos internacionales que lo veo mucho más viable que si no tiene un reconocimiento. Y en tercer lugar, hablar del matorral samófilo, nuevamente. Solamente una apreciación. El matorral samófilo no es agresivo con las personas porque él no se va a mover a atacarte, digamos. Lo caricaturizo un poco, pero sí estamos en un cambio de paradigma. No es necesario cuando vos compras tu terreno parquizar el 100%, podés solamente cortar donde tenés tu casa y luego hacer una llegada desde la calle a tu casa, no es necesario talar todo. Y eso también es un cambio de paradigma en el sentido de saquémonos un poco el ojo del ombligo y miremos que nosotros estamos en el lugar del matorral samófilo, no es el matorral samófilo el que entró a nuestra casa. Nosotros lo vimos. Exacto. Claro, somos nosotros. Pedro. No, yo lo que quería comentar es, el mirador es nuestro elemento focal, ¿no? Estamos hablando sobre el mirador, pero hoy en la charla creo que está bueno porque se habló como de la integralidad, dice Néstor, y en realidad el mirador está en un sistemita que tiene la avenida, tiene una rotondita, tiene el mar, o sea, hay una intervención que el mirador, si vas a los atributos, es un gran hito que casi va hacia el cielo. Hay fotos que son, digo, capaz que lo más allá de la escalera, más allá del plato volador, está también como esa suerte de aguja que busca el cielo, ¿no? Capaz que hay intervenciones más suavecitas para ir avanzando en pasos siguientes, también a seguir como apropiándonos cada vez más personas de esto, que tienen que ver con la luz, por ejemplo. Capaz que no te digo con $150.000, que a mí igual no me parece plata, no me parece mucha plata para lo que es el valor, el objeto, o sea, estamos hablando para mí en términos generales de poca plata. Digo, para lo que son las inversiones de la Intendencia, para lo que son las inversiones, cuando dicen es el costo de una casa, digo, es absurdo, se van a construir 600 casas, no podemos entre todos resolver, esas son las contradicciones que tiene la economía, ¿no?, en relación a cómo después manejamos los recursos, pero creo que sí hay acciones concretas a implementar, que es, lo hablamos en un momento de decir, bueno, ¿cómo lo iluminamos? O sea, hacemos que de noche una empresa Fibisa, o sea, un acuerdo muy sencillo que tiene que ver con la gestión de la creatividad que dice Néstor, quizás logramos que haya un foco de luz que nos resalte el mirador, nos vuelva a decir, aparezca en las redes, aparezca en los diarios, nos reúna como sociedad de nuevo en ese espacio, y capaz que ya no acá, sino allá. Hablábamos de hacer una suerte de festivales en un momento, llamar artistas, convocar para poder hacer productos fotográficos, acuarelas. Están los croquiseros, el grupo de croquiseros del Uruguay. O sea, poder generar productos que después puedan generar pequeños ingresos para poder hacer pequeñas cuestiones de cartelería, de iluminación. De ir avanzando no solamente en el objeto principal, ¿no?, del mirador, con el hormigón y el hierro y todos los problemas que tiene específicamente la estructura, sino un poco ir como preparando un poco todo lo que se viene haciendo, pero también un poco más en terreno. Nada, tirar esa idea más allá de la discusión fuerte de qué hacemos o qué no hacemos. Creo que está bueno la posibilidad de ir haciendo pasos intermedios en el lugar, de forma física también, ¿no? El año pasado hicimos el Día del Patrimonio y lo festejamos alrededor del mirador. Fue una forma que encontramos como de empezar a valorar el lugar y pasaron cosas raras. O sea, hace 6 años, hoy estamos festejando los 6 años del mercadillo y los 5 del espacio, y moviéndonos unos metros, porque fueron metros, nos corrimos un poco para ir allá, llegó gente que nunca había venido al mercadillo, nunca había venido a este lugar, y se acercó a nosotros por estar ahí, que hablamos de 1000 metros, ¿no? Y en ese espacio, en ese lugar, se dio una charla con una empresa constructora, que son vecinos, y hablando de la restauración, ellos dijeron, bueno, si queremos saber cuál es, una vez que esté el informe de la Facultad de Arquitectura, nos interesa saber porque nosotros podemos ayudar en la reconstrucción. Hablando también de los fondos, de la DGI, de presentarnos al Ministerio, pero ellos estaban
listos como para poder encarar esa restauración. Hay una experiencia que se está transitando, que sería bueno que ustedes se pusieran en contacto con ellos, es con la gente que está intentando restaurar el muelle de pesca, ¿cómo que se llama? Estela Maris en Piriápolis. De Punta Fría. El pesquero de Punta Fría. Que lograron un convenio, como decía Escaso, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Está en zona de mar, sería bueno que intercambiaran y la Intendencia les pone la maquinaria. O sea, hay formas de ir ensamblando las cosas. Sí, Mi nombre es Fabián, soy vecino acá de Sauce hace 10 meses prácticamente. Sigo y conocí este lugar y comparto el enamoramiento también al lugar desde el 2020. Y hablando un poco me encanta la idea, hablando un poco desde el punto de vista ingenieril y arquitectónico, estamos hablando de los costos de inversión de una obra dentro de una faja de defensa de costa. Totalmente de acuerdo en tener un enfoque integral en esto. Me parece muy interesante todos los mapitas muy racionales y muy lindos de lo que presentaba el compañero. Pero estamos en un ambiente costero, donde tenés un ambiente agresivo a lo que es toda una obra antrópica, digamos. Entonces, tener en cuenta y no perder de vista los costos a futuro en cuanto a mantenimiento de la estructura. El costo de inversión es importante, la financiación es todo un tema. Ahí lo que decía Pablo, el cliente. Sostener, me parece bárbaro, sí, apuntar a tener un cliente, integrarlo en un parque lineal con un centro de interpretación me parece fundamental, porque eso genera ingreso y nos da para mantenerlo a futuro. La inversión va a ser, se va a poder llegar a hacer eventualmente, pero después para adelante tenés todos los costos de mantenimiento, que no son para nada menores, pensando en una estructura de hormigón desde el punto de vista ingenieril, en un ambiente agresivo que es la costa, toda esta dinámica costera y dunar, movimiento. Y también quiero mencionar, en este enfoque integral, y un poco lo mencionaba Néstor, la gestión del agua en el balneario, ¿no? Hoy por hoy el cambio climático está. Recientemente hemos visto noticias, el tema de las inundaciones y demás, y cómo eso nos afecta hacia la costa. No perder de vista ese enfoque integral también, más allá del curso de agua, el desarrollo urbanístico y cómo eso impacta sobre el ciclo hidrológico, digamos, y también tener la visión holística de cómo eso repercute en un lugar donde le queremos agregar valor y apropiarnos de eso, como eso, mencionar el enfoque integral. Cuando tú decís iluminarlo, toda esa puesta en valor, pero hay una cosa que es una realidad. Y yo quiero que quede, que se hable acá, que es una estructura que está en riesgo de derrumbe, y es una estructura que la Intendencia la ha clausurado porque es riesgoso subir y en ese tipo de escalera que tiene, no sé, 80 centímetros de ancho, y no se tendría que poder subir por esa escalera sin barandas porque es riesgoso, y ha habido casos. Me acuerdo una vez, los miradores que se hicieron para el observatorio de ballenas se sacaron porque por falta de mantenimiento una niña brasileña tuvo un accidente hace más o menos 10 años, 12 años. Yo digo, hay una cosa que, por eso mi preocupación y siempre buscando apuntar a que en algún momento, bueno, me parece que habría que seguir esta reunión a diseñar un proyecto para tener, por lo menos, dar un paso más en estas 2 décadas que se viene hablando, porque el mirador es un riesgo. No tendría que subir gente por esa escalera. Está en peligro de derrumbe. Yo la última vez que subí con el ingeniero de SACEM, y esto fue hace 10 años, y no subo, porque me da miedo. Si tú te subís, yo lo vi con el ingeniero, el mirador tiene un mástil, ese mástil mide como 10-15 metros, brutal, y es de hormigón, está agarrado por 2 pelos de la losa. Entonces digo, hay una realidad que es que estamos hablando de algo muy importante que es su puesta en valor. Generalmente cuando uno dice anda al mirador, siempre piensa que es un lugar natural donde uno tiene vistas. Y esto es algo hecho por un gran ingeniero y es un elemento arquitectónico, y por eso y va a la esencia del uruguayo, que es la vinculación con el mar,
y por eso me parece que lo sentimos tan importante, y creo que más importante que el puente de acceso o una capilla que tenemos muchas. De esto no tenemos mucho y es importante. Pero hay que atacarlo porque, digo, no tendría que subir gente, habría que ver si las condiciones que está, y está en riesgo de derrumbe parcial o totalmente. Entonces, digo, me parece que focalizarse más que en embellecerlo y disfrutarlo, en tomar acciones concretas, porque yo no organizaría eventos abajo de esa losa en este momento, ni permitiría subir gente. Entonces creo que tenemos que considerar eso, ¿no? La toma de medidas. Queremos agradecer a todos, especialmente a ustedes y a todos los que vinieron y participaron. Digo, la intención, digo, de esto era justamente empezar a discutir estas cosas, porque como decía Pablo, hoy el mirador es un problema, es un riesgo, el subir, los riesgos de derrumbe aumentan cada día, y antes que tengamos una fatalidad, digo, resolver el problema, digo, porque hoy digo, lo que nosotros no queríamos que nos pase es como que pasaba, por ejemplo, a Simacos. Un día te enteraste que tenía una orden de exención y no pasó nada. Bueno, de repente esto hay que tirarlo abajo porque no se puede. Capaz que el informe de Facultad de Arquitectura nos dice que ya no tiene, que no tiene vuelta. Pero bueno, por lo menos lo discutimos y discutimos la importancia, digo, de esta obra de Ciancone, que parte de las justificaciones que nosotros hacíamos era, por ejemplo, el libro de fotografías de este periodista, de este fotógrafo. Ahora no me sale el nombre. No, hay un libro de fotografías del Uruguay, de escaleras del Uruguay. Ya me va a salir el nombre. Dentro de las escaleras de su libro, digo que está la escalera del Palacio Legislativo y otras tantas, está la escalera del Uruguay, está la escalera del mirador de Sauce Portezuelo. Yo quiero ser positivo y solución hay para todo, menos ya todos sabemos para cuál, pero solución hay para todo, y hay soluciones más caras y más baratas. No, pero está bueno. Y el balneario es un éxito, lo que pasa es que era muy adelantado y era un balneario y era un loteamiento especulativo que se generó en la costa, pero hoy el balneario es un éxito y Maldonado está muy bien. Tenemos que ser positivos y buscar soluciones. No, yo creo que es importante el aporte que hizo Pablo en el sentido de salir un poco de la caja de este tema puesta en valor, resignificación, restauración, y por propuestas alternativas como la que hace él, resolver el tema de los riesgos de subir y la gestión. Así que bueno, les agradecemos a todos.